Ok, Levítico 23, cuando aquí a partir de este capítulo, del 23 al 27, ya tenemos la última sección en el libro de Levítico. Que hemos venido como viendo este libro en secciones. Primero las ofrendas y los sacerdotes, luego una división entre lo inmundo y lo limpio. Después ya viendo todo lo que es instrucciones para la santidad, en ese código de santidad. Con el capítulo 23 empezamos la última sección, 23 al 27. Y aquí Dios está dando a su pueblo que todavía está en el monte Sinaí, justo después de salir de Egipto, está dando a su pueblo las instrucciones que ellos necesitan acerca de ciertas cosas en la tierra prometida. Entonces aquí estamos empezando algo con instrucciones para la santidad de cómo andar con Dios una vez que Israel ya esté en la tierra prometida. Entonces vamos a ver eso salir en el pasaje, salir en estos pasajes, los capítulos que vienen, que Dios está diciendo que eso es lo que quiero que hagan una vez que estén en la tierra prometida. Y todo empieza, obviamente, en Levítico 23, con las fiestas. Okay, las fiestas solemnes de Israel. En este capítulo tenemos 7 fiestas, es como dije. Tenemos mucho que ver esta mañana, ¿ok? Mucho que ver esta mañana porque el mensaje tiene 7 puntos. Que a menudo tenemos 3, como uno dice, hey, 3 y una canción después y estamos bien, ¿verdad? Pero ya son 7. Está buena la cosa. Está buena la cosa. Vamos a ver si... vamos a ver, entonces, en estas 7 fiestas lo que vemos es un cuadro del plan de Dios, ¿ok? El plan de Dios para las épocas. Y ustedes van a ver que no tenemos tiempo para desarrollar cada fiesta como deberíamos. Si quieren más detalles, le invito a bajar la enseñanza de la página web esta tarde. Pero esta mañana solo vamos a ir tocando cada fiesta solemne para ver qué es lo que Dios tiene que enseñarnos. Y en estas fiestas vamos a ver que hay 3 fiestas primero que forman un grupo. Okay, más o menos en la primavera, o nuestro mes de abril, mayo, ahí en el primer mes de los judíos. Luego, después de 50 días, hay una fiesta más, y esa fiesta queda sola, okay. Luego, al final, en el 7º mes, hay un grupo de 3 más. Entonces tiene 3, 1 y 3. Así es como forman los grupos. Y empezamos en el versículo 1, del 1 al 3, dice... Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Versículo 3, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Entonces Dios empieza hablando de las fiestas anuales, mencionando la fiesta, esa santa convocación semanal. ¿Me explico? ¿Por qué será? No se lo voy a explicar, lo siento mucho, no hay tiempo. Pero sí es que lo que Dios está diciendo, está preparando ya la venida de estas fiestas. Pero solo tome en cuenta ahí que hay una fiesta semanal, es el día de reposo. Ese día de reposo, como siempre, es para Israel. Okay, ese día de reposo para Israel cada semana es un recordatorio porque es la señal del pacto que Dios hizo con Israel bajo la ley. Así es como funciona la ley. Uno tiene que trabajar primero 6 días para recibir la bendición de reposo después. ¿Verdad? Así es como la ley. Uno tiene que obedecer para recibir la bendición. Si no obedece, no hay bendición. Nosotros estamos aquí domingo, ¿por qué? Porque así es como nuestra salvación en Cristo. Lo recibimos todo el primer día y luego el resto de la semana trabajamos con base en lo que tenemos en Cristo. Así es como funciona nuestra dispensación. Sin embargo, bajo la ley era diferente. Y es en esto que vemos la razón por la cual Dios puso este día de reposo primero. ¿Por qué? Porque la ley nos prepara para lo que viene. Lo que viene es todo el plan redentor de Dios. Empieza con la Pascua. En la Pascua es Cristo Jesús, nuestra salvación. Y nosotros no vamos a necesitar, no vamos a sentir la necesidad de la Pascua, sino primero, si no vemos nuestra necesidad de salvación. Entonces, otra vez vemos este juego de que la ley prepara al pecador para la gracia.
Okay. Es por eso que Dios puso este día de reposo primero. Versículo 4. La primera fiesta solemne anual es la fiesta solemne de la Pascua. Y dice en versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, que es el mes primero de los judíos, no el mes primero de nosotros, no estamos hablando de enero, ¿okay? Estamos hablando de final de abril a primero de mayo. Entonces ese es más o menos el primer mes de los judíos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, dice, Pascua es de Jehová. Y no menciona ni un detalle más. Solo dice así, van a celebrar la Pascua el 14 del primer mes de su calendario. ¿Por qué? Todos los detalles, ¿dónde vemos los detalles de la Pascua? En Éxodo 12. Ustedes lo saben, ya cuando Dios está sacando a Israel después de todas las plagas, la última plaga es la plaga de muerte. Y para sacar a su pueblo o proteger a su pueblo de ese gran juicio divino de la muerte, ahí tenemos el Cordero. El Cordero muere para que los pecadores puedan aplicar su sangre y evitar el juicio divino de la muerte. Así es el cuadro de la Pascua. Cordero inocente, sustituto inocente, derrama su sangre. Cada pecador que quiere la salvación tiene que aplicar la sangre ahí en su casa. Si alguien no aplica la sangre personalmente, no tiene la salvación. Aunque la sangre se derrama para todos, cada uno individualmente tiene que aplicar la sangre. Exactamente como nosotros y nuestra salvación en Cristo. Entonces en esta primera fiesta lo que vemos, en la fiesta de la Pascua, vemos un cuadro de la obra de Cristo como nuestra Pascua. ¿Cuáles fueron una de las primeras palabras que oímos de la boca de Juan el Bautista? Juan estaba bautizando en el río Jordán y él ve a Cristo Jesús y él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así es Cristo, nuestro Cordero. Él es nuestra Pascua, como dice Pablo en 2 Corintios 5. Él es el que derramó su sangre para nosotros, para nuestra redención. Todo el plan de Dios, todo ese plan redentor, todo lo que viene, y en todo, vamos a ver esta mañana, todo lo que viene hasta la eternidad, empieza aquí. Empieza aquí con la Pascua. ¿Okay? Pero como dije, no entendemos nuestra necesidad de la Pascua si no entendemos la ley primero, ¿verdad? Por eso vemos el día de reposo. Dios empieza con el día de reposo para que uno sienta esa carga, ¿okay? de su pecado por la ley. Por la ley se descubre el pecado. Por la ley uno conoce sus pecados. Y esto lo lleva a la Pascua, porque ahí en la Pascua encontramos nuestra redención y no tenemos que morir. Entonces, un cuadro de Cristo Jesús empezando toda esta obra, Cristo que derramó su sangre para rescatar a los pecadores, nosotros, de la pena de muerte. Versículo 6. Versículo 6, la segunda fiesta solemne. Dice, y a los 15 días de este mes, estamos hablando del mismo mes, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días, ofrenda encendida, el 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, eso se llama la fiesta de los panes sin levadura. Aquí vemos un cuadro de la comunión con Dios. Y observe primero que nada que esta fiesta se celebra inmediatamente después de la Pascua. La Pascua se celebra el 14 del primer mes, ¿verdad? Y dice en el versículo 6 que el 15 del mismo mes, que quiere decir el día siguiente, se celebra la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque nuestra comunión en Dios, o nuestra comunión con Dios en Cristo, debe empezar justo después de nuestra salvación. Un andar con Dios en Cristo debe empezar el día después de nuestra salvación. Pero, ¿qué es lo que vemos muy a menudo? Muy a menudo vemos a alguien que, entre comillas, se convierte. Si realmente se convirtió o no, uno dice, a saber, no sabemos. ¿Por qué? Porque justo después de su conversión, ¿qué es lo que vemos? Andan en lo mismo. Andan en lo mismo y andan en el mundo, andan en el pecado y andan lejos. Es que no leen la Biblia, no oran, no quieren congregarse. Y uno dice,
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, el plan de Dios es salvación y inmediatamente después andar con Él en la comunión. Así es. Y cuando uno realmente se convierte a Cristo Jesús, eso es lo que pasa. Okay, ¿por qué es que vemos la comunión con Dios en esto? Es por los elementos de este cuadro. Es que esta fiesta es un cuadro de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque habla de la santidad. Habla de esto de andar con Dios sin la corrupción de la levadura. Panes, ¿qué? Sin levadura. Ok. La levadura en la Biblia es un cuadro de dos cosas. No sé si alguien se acuerda cuáles son. ¿Alguien? Primero, es muy fácil. Es el pecado. ¿Y la otra cosa? Mala doctrina. Mala doctrina, ¿ok? No tenemos tiempo para ver los versículos, solo escuche. Pablo dice, en 1 Corintios 5:8, para los que están apuntando, 1 Corintios 5:8, dice, así que celebremos la fiesta, refiriéndose a esta fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces uno ve que la levadura en la Biblia es un cuadro de pecado y también de la maldad. A veces hay cristianos que no tienen comunión con Dios. ¿Por qué? Porque andan... Oye, ¿qué pasó? Con bastante levadura. No, ya veo todo el mundo ya fijándose para allá. Yo espero entonces hasta que esto... Porque ya me distraje. No sé si alguien tiene un café o algo así. ¿Estamos? Estamos. Ok. Levadura, cuadro de qué? Dos cosas. Pecado. A ver, ¿quién estaba poniendo atención? Pecado y contaminación. Ok. Algunos de ustedes, ok, algunos cristianos no tienen comunión con Dios, no están andando con Dios. ¿Por qué? Porque están en pecado. No quieren alejarse del pecado. No quieren limpiar sus vidas. No quieren andar en la santidad. Pero esta mañana lo que quisiera destacar es el otro cuadro en la levadura, que es la mala doctrina. Ok, escuche lo que Cristo dice. Él hablando a sus discípulos dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Se acuerda de ese pasaje? Mateo 16. Y dice... Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vea, muchos no entienden que la mala doctrina estorba la comunión con Dios tanto como el pecado. Muchos dicen, la doctrina es otra cosa, lo que yo quiero es simplemente andar con Dios. Y eso de doctrina, aún unos dicen que la letra mata, ¿verdad? Diciendo que uno no debe estudiar la palabra de Dios. Pero yo digo que Dios quiere comunión con nosotros, y la comunión es como esta fiesta de panes sin levadura. Y en la Biblia la levadura es un cuadro tanto de pecado, tenemos que andar en santidad, como de la levadura de la mala doctrina. Y si nosotros no andamos en la buena y sana doctrina, no estamos andando con Dios. Así de sencillo. Porque la comunión es conocer a Dios, es andar con Él como si fuera nuestro amigo. ¿Cómo es que usted va a andar con un amigo sin conocer a ese amigo? ¿Me explico? Es decir, que usted quiere otro conocimiento y dice que ese conocimiento, su mala doctrina, es conocimiento de Dios. No es así. Sería como yo digo, yo quiero andar como amigo de Sony, ¿verdad? Pero yo me acerco para conocer a Raúl. Y yo digo, pero yo voy a conocer a Raúl y luego decir que soy amigo de Sony. Entonces los cristianos que dicen que tienen un conocimiento de Dios, pero que no tienen el conocimiento aquí de la palabra de Dios, la sana doctrina, no tienen conocimiento de Dios y están lejos de la comunión con Dios. No, hermano, la sana doctrina es tan importante como la sana vida. ¿Okay? Una buena vida, la práctica, siempre nace de la sana doctrina, el buen conocimiento de la palabra de Dios. Entonces la fiesta solemne de los panes sin levadura nos muestra un cuadro de la comunión con Dios en la santidad. Santidad.
tanto en la doctrina como en la práctica. Y esta santidad y esta comunión debe empezar inmediatamente después de la salvación en Cristo. La Pascua, el 14 del primer mes, y el 15 de ese mismo mes empieza una fiesta de 7 días de panes sin levadura. Un cuadro de sentarnos a la mesa con Dios, comer, compañerismo, comunión, sin levadura, sin la corrupción de pecado y de la mala doctrina. ¿Qué es lo que sigue? Versículo 9. Versículo 9. Es que estamos yendo un poco rápido por estas primeras, porque quiero llegar a las últimas, porque eso requiere un poco más de desarrollo. Versículo 9, ahí vemos la fiesta de que se llama la fiesta de los primeros frutos. Versículo 9, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra, ven que estamos viendo leyes para cuando estén en la tierra. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Esta es la celebración de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. En esto, obviamente es un pasaje un poco más largo. Hay muchos detalles aquí acerca de la aplicación del cuadro aquí. Pero lo que queremos ver en esto es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque esta fiesta, vean, esta fiesta se celebra durante la cosecha en la tierra prometida. Que muy probablemente es la cosecha de cebada que viene antes del trigo. El trigo se menciona luego en la próxima fiesta. Pero es una cosecha. Y en esta cosecha estamos viendo las primicias de los primeros frutos de la cosecha que viene luego. Y esta fiesta de los primeros frutos es un cuadro de la resurrección de Cristo. Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos para no morir más. Y hay otras resurrecciones. Uno dice, ay, pero ¿qué de Lázaro? Pobre Lázaro murió 2 veces. ¿Usted sabe? Es que Cristo lo resucitó y él vivió y murió otra vez. Pero Cristo es las primicias de entre los muertos, de los que durmieron, dice a 1 Corintios 15. Entonces, Él es esta fiesta de los primeros frutos. En la Pascua vemos el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces, el día siguiente, inmediatamente después, tenemos la fiesta de los panes sin levadura. Cuando Cristo murió, la Biblia dice que se rasgó el velo, ¿verdad? En 2, desde arriba hacia abajo. En el momento que Cristo murió, se rasgó el velo entre Dios y los pecadores. ¿Por qué? Porque ya con Cristo, nuestra Pascua, se sacrificó, derramó su sangre, pagó nuestra multa. Ya tenemos una entrada a la presencia de Dios. Nosotros podemos estar en comunión con Dios. Y esto empezó inmediatamente después de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura, cuadro de la comunión con Dios que tenemos con base en la obra de Cristo Jesús. Y la tercera, la próxima fiesta, es la fiesta de los primeros frutos. Porque después de 3 días, ¿qué pasó? Cristo resucitó. La Pascua, luego la comunión que se estableció con Dios, panes sin levadura, y ahora los primeros frutos, un cuadro de la resurrección de Cristo. Versículo 15. Cuarta fiesta solemne es lo que se llama la fiesta de las semanas. Dice el versículo 15, vamos a ver si vamos a llevar eso en partes. Versículo 15, 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que
en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, ¿okay? De esta ofrenda que vimos en el pasaje anterior. Desde el día que ofreciste la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas, 49 días. Versículo 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis ¿cuántos días? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esta es la fiesta que se llama la fiesta de las semanas, porque uno tiene que contar 7 semanas. Y después de las 7 semanas, en el 50º día. ¿Okay? ¿Qué palabra? Se me enredó la lengua. 50º. Sí. No puedo decirla. Pero eso es importante, porque cuando se traduce esa palabra hebrea, 50ª, en griego, sale, ¿sabe cómo sale? 50ª en griego es Pentecostés. Entonces usted dice, Hechos capítulo 2, cuando los judíos estaban en Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés, estaban celebrando esta fiesta, ¿verdad? Eso es lo que estaban haciendo. Es por eso que se llama Pentecostés en el Nuevo Testamento, pero no vemos Pentecostés en el Antiguo Testamento. Y uno dice, ¿cuál fiesta será? Esta fiesta de los 50 días, de las semanas. Pentecostés, que quiere decir 50º. Tuve que practicar, ¿ok? Tuve que practicar. Estaba ahí en mi oficina diciendo 50º. Lo tengo apuntado. Entonces, pero esa es la relación. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta ofrenda? Vemos en esta ofrenda un cuadro de la venida del Espíritu Santo y el comienzo de la época de la iglesia. Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y es interesante de que usted ve en el Nuevo Testamento cuando Cristo resucitó, Él pasó, dice Hechos capítulo 1, Él pasó 40 días antes de su ascensión. ¿Ok? 40 días. Y algunos sacan el estudio para decir que los discípulos esperaron 10 días más antes de la fiesta de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Que quiere decir que desde la resurrección de Cristo en cuadro, ¿ok? Fiesta de los primeros frutos, hasta Pentecostés vemos 50 días, los mismos 50 días. Y es por eso que digo que vemos el plan de Dios para las épocas en estas fiestas, el plan de Dios para nuestra redención. Ok, versículo 17. Que después de contar los días, 7 semanas hasta el 50º día, Pentecostés, dice el versículo 17, de vuestras habitaciones traeréis, ¿cuántos panes? 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos, que dice, ¿con qué? Con levadura. Y como primicias para Jehová. Ahora tenemos una ofrenda con levadura. La levadura es un cuadro de qué, hermanos? Pecado Y doctrina. y mala doctrina. No dice, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Empezando en el capítulo 2 del libro de Hechos. Okay, el gran día de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo, los primeros hermanos nacieron de nuevo en Cristo Jesús, y así es cuando empezó a respirar, si quiere pensarlo así, a respirar el cuerpo de Cristo. Así la iglesia, cuerpo de Cristo, empezó, y sabemos que la iglesia de Cristo consta de 2 grupos de personas, tanto judíos como gentiles. 2 panes. 2 panes que se ofrecen como uno solo. Porque en Cristo Jesús tenemos judíos y gentiles, pero ahora somos nuevas criaturas. Y esos 2 panes, judíos y gentiles, vienen con levadura. ¿Sí o no? Yo vengo con levadura, ¿ok? Tengo mis pecados, mi maldad, y también me imagino mala doctrina, porque uno siempre está creciendo en Cristo, ¿sí o no? Crecemos en sana doctrina y crecemos en santidad. Entonces Dios dice, no, en esta ofrenda de Pentecostés, que es un cuadro de la morada de Dios ahí en el ser humano, y la época de la iglesia que nace en Hechos 2, Él dice, no, quiero 2 panes. Y quiero 2 panes con levadura. ¿Por qué? Porque es un cuadro de nosotros, hermanos. 2 panes, judío y gentil,
con levadura, porque todavía luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa. Sigamos leyendo. Dice en versículo 18, más detalles, obviamente hay más que podríamos sacar de aquí. Ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Son cosas que ellos hacen durante la celebración de esta fiesta. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, 2 corderos en 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote, su comida. Versículo 21, convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, de estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, no espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Entonces estos son todos los detalles, como dije, si tuviéramos el tiempo podríamos sacar todo lo que Dios quiere enseñarnos acerca de Pentecostés, acerca del comienzo de la iglesia, acerca de lo que nosotros debemos estar haciendo. Es interesante en el versículo 22 que dentro de las instrucciones para qué hacer durante esta celebración, Dios dice que ellos no deben cegar la mies de vuestra tierra hasta el último rincón. Ellos deben dejar algo en el campo como provisión para los necesitados, ¿verdad? Y en esto vemos nuestra misión de vida. ¿Por qué? Porque nuestro campo es el mundo. Y nosotros estamos tratando de cosechar este mundo, pero lo que necesitamos es dejar provisión para los necesitados en todo el mundo. Y la provisión obviamente es el Evangelio de Jesucristo, y es un cuadro de nosotros llevando esa provisión a la gente, dejando algo, dejando caer la semilla para la gente que necesita a Cristo Jesús. Y ahora, a partir de aquí ya hay un cambio, porque después del versículo 22 ya pasan casi 4 meses. Que otra vez, piensen lo que está pasando. En el primer mes tenemos 3 fiestas. Pascua, panes sin levadura y primeros frutos. Cuadro de la obra de Cristo Jesús en la cruz, luego estableciendo la comunión con Dios y su resurrección. Pasan 50 días y ya hay otra convocación de los varones judíos para la celebración de Pentecostés, esta fiesta de las semanas. Son 2 veces que el varón judío, está obligado bajo la ley, Deuteronomio 16:16, está bajo obligación por ley de subir a Jerusalén 3 veces al año. Dice que él tiene que subir 3 veces al año a Jerusalén para el primer grupo de fiestas, los 3, luego para Pentecostés y luego para el otro grupo que viene en el 7º mes. Ahora, esto debe ayudarnos a entender por qué es que Pablo quería estar en Jerusalén para Pentecostés. Es igual, ¿por qué es que vemos tantos judíos en las calles de Jerusalén en Hechos capítulo 2 cuando bajó el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque es una celebración que están obligados todos los judíos por donde sea, obligados por ley a subir a Jerusalén. Entonces Pablo, yo me acuerdo la historia ahí, creo que es en Hechos 19, 20, que Pablo está corriendo, quiero estar en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, Y muchos de nuestros hermanos dicen, yo quiero también un Pentecostés personal, yo también como Pablo. No, Pablo no estaba pensando en eso, de una fiesta en las calles y todo eso de Hechos capítulo 2. Pablo estaba pensando en una oportunidad para predicar al aire libre. Pablo estaba diciendo, ¿usted sabe cuántos pecadores se van a reunir en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés? Va a estar así. Y así es como debemos pensar nosotros. Debemos estar pensando, ¿dónde se están reuniendo los pecadores? Para ir allá con el Evangelio. Exactamente como Pablo. Pero como dije, versículo 23. Cuando nos topamos ya con la siguiente fiesta, ya estamos hablando de un tiempo después. Dice en el versículo 23, y habló Jehová a Moisés diciendo,
habla a los hijos de Israel y diles, en el mes ¿cuál? Séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta es la fiesta solemne de las trompetas. Fiesta solemne de las trompetas. Aquí vemos un cuadro de la reunión de Israel en la tierra. ¿Ok? Es un cuadro de la reunión de Israel en la tierra. Dios dio a la nación de Israel, véalo en Números, estamos en Levítico, ahora vaya en Números capítulo 10. Números capítulo 10. Vamos a leer los primeros 3 versículos, todo el pasaje serían los primeros 10, pero solo vamos a leer los primeros 3. Números capítulo 10, los versículos del 1 a 3. Dios les dio a los judíos trompetas. Y eran trompetas con el propósito de reunir al pueblo, ¿ok? Que luego sería la nación de Israel. Dice Números 10:1, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren, ahí sigue con avisos y cómo van a usar las trompetas para convocar y mover el pueblo de Israel. En la fiesta de las trompetas, entonces, es una fiesta cuando ellos tocan las trompetas. Y como dije, es la tercera vez durante el año cuando los judíos, los varones judíos, tienen que reunirse en Jerusalén. Entonces, de todos los países en donde están, Dios quiere reunir a esos judíos en la tierra prometida, en Jerusalén, y dice que lo hacen al son de trompeta. Al son de trompeta. Vemos un cuadro en eso de la reunión de Israel en su tierra prometida al final de la época de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la fiesta de Pentecostés vemos Hechos capítulo 2, ¿verdad? Hechos capítulo 2, Pentecostés, baja el Espíritu Santo. Y empieza la gran cosecha. La cosecha, digamos, de la época de la iglesia. Pero eso sucede más o menos al principio, por ahí, del cuarto o quinto mes. Entonces tenemos unos 3 meses, casi 4 meses de silencio. Sin fiesta, sin nada. Y la próxima fiesta que vemos es una convocación de Israel a su tierra al son de trompeta. Esto sucedió, hermanos. Después, en nuestra época, digamos, después de casi 2000 años de silencio, 1948, Israel se hace otra vez una nación. Cuando Dios llamó a su pueblo de las tierras lejanas de su dispersión mundial, para reunir a su pueblo otra vez en la tierra prometida. Eso sucedió en 1948. Al final de la época de silencio, esa época después de Pentecostés, esa época de la iglesia, la gran cosecha de almas, de judío, de gentil, y al final, al puro final, Dios convoca otra vez a su pueblo al son de trompeta. Es un cuadro de la reunión de Israel en su tierra. Y además esta fiesta anticipa la segunda venida de Cristo Jesús. Anticipa la segunda venida de Cristo Jesús cuando Dios al son de trompeta reúne a Israel de una vez para siempre. De una vez para siempre. Véalo en Mateo 24. Mateo 24. Ok, si usted vino hoy a la iglesia para un mensaje de Dios te ama y tiene un plan maravilloso se equivocó, lo siento mucho. Eso ya ahí está, y es importante que entendamos lo que viene en el plan de Dios. Es que a veces nos encerramos tanto en lo que es nuestra época y lo que Dios está haciendo conmigo, que no entendemos que hay un plan más grande, mucho más grande. Lo que Dios empezó en Pentecostés lo está llevando a cabo, pero yo les digo, en 1948 algo sucedió que nunca jamás ha sucedido en toda la historia de los hombres. Algo sucedió que fue el cumplimiento de una profecía en Ezequiel 37. Ok, el valle de los huesos secos.
Algo sucedió en 1948 que nos hace como una división. Algo sucedió que debe llamarnos toda la atención. Que Dios reunió a su pueblo otra vez en la tierra. Israel llegó a ser una nación otra vez. Israel, que tiene el mismo idioma, las mismas costumbres, las mismas leyes, es el mismo pueblo. Dios ha preservado a su pueblo. Israel es el testimonio sobrenatural que Dios va a cumplir con su palabra al pie de la letra. Mateo 24, 29. Mateo 24, 29, hablando de ese tiempo futuro de la tribulación y la segunda venida de Cristo Jesús, dice Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y dice 31, y enviará sus ángeles con gran voz de ¿qué? De trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hacia el otro. Entonces, en esta fiesta, aunque vemos 1948, cuando Israel fue convocado otra vez como una nación en su tierra, esta fiesta anticipa esa última reunión cuando Dios con voz de trompeta junta a todos sus escogidos, digamos a todos los israelitas, en su segunda venida. ¿Estamos? Levítico 23, siguiente fiesta. Entonces yo digo, al ver la reunión de Israel en la tierra de 1948, sabemos que su última reunión, la segunda venida, ya está cerca. ¿Cuándo sucede? Cualquier momento. Cualquier momento, ok. Yo saqué mis cálculos. Ustedes saben, yo ya saqué mis cálculos. En el 12. No, 1988, Cristo viene. 88, entonces uno dice, hey, ¿qué pasa? No sé. Ni idea, hable con Dios, pero esos son mis cálculos, ¿ok? Versículo 26. La fiesta solemne del día de redención. Dicen, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiere que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes. En la tarde y de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Fiesta solemne del día de expiación. Ya vimos todos los detalles del día de la expiación en Levítico 16. En Levítico 16, cuando ya el sacerdote entra en el lugar santísimo con sangre, ¿verdad? Cual de Cristo Jesús entrando en la presencia de Dios. Y en esta fiesta, durante este día, expiar quiere decir borrar la culpa. Esta fiesta, durante este día, Dios borra la culpa de los pecados de su pueblo, de todas las 12 tribus, por la sangre de un sustituto inocente. Es por eso que se llama día de expiación. Entonces Dios convoca a su pueblo al son de trompeta, y ya cuando están convocados, próxima cosa ahí en el plan de Dios, plan redentor, es expiar, borrar la culpa del pecado de su pueblo. Esta fiesta del día de expiación es un cuadro de la gran tribulación, cuando Israel, bajo el duro castigo de Dios, reconocerá a Jesús como el Mesías, se arrepentirá de su pecado de haberlo crucificado. Ahora busque Zacarías. Zacarías es muy fácil de encontrar, porque si ya está en el Nuevo Testamento, échese para atrás y se topa con Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías. Zacarías capítulo 12.
Que Dios convoca a su pueblo, 1948. Que próximo evento para Israel, la tribulación. Durante la tribulación ellos llevan palo, castigo divino. Dios derrama su ira sobre toda la tierra. Y con esa aflicción vemos que Israel se va a arrepentir, va a reconocer a Jesús como su Mesías, como esta profecía en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración. Y véalo. Y mirarán a mí, dice Dios, a quien traspasaron crucifixión, y llorarán como se llora por hijo unigénito, quien será, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, ahí en la tribulación lo que pasa es que bajo la aflicción y todo, Dios derrama un espíritu de gracia sobre su pueblo. Ellos reconocen a Jesús como el Mesías, se arrepienten y creen en Él. ¿Me explico? ¿Me entienden? Sí. Más o menos. Ve el mismo libro, 13:1. 13:1. Zacarías 13:1. En aquel tiempo, ese mismo tiempo, al final de la gran tribulación, en aquel tiempo, habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado de la inmundicia. Dios va a limpiar a su pueblo. Dios va a limpiar a Israel. Dios va a limpiarlos al final de la tribulación. Entonces, en esta fiesta también vemos un cuadro de la segunda venida. Como dijimos, al son de trompetas ya vemos la reunión de Israel, 1948. Pero la fiesta también anticipa la última reunión en la segunda venida. Okay. En la tribulación vemos que es cuando ya los judíos se arrepienten, reconocen a Cristo, creen en Él. Esa es la aplicación de esta fiesta. Pero esta fiesta también anticipa la segunda venida de Cristo Jesús. ¿En qué sentido? Romanos 11. Vamos a Romanos 11. Romanos 11, empezando en el versículo 25. Que nosotros la iglesia, nosotros los cristianos, ¿cuál es el siguiente evento en el plan de Dios que nosotros estamos esperando? El arrebatamiento, ¿verdad? Nosotros estamos aquí esperando el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Dios tiene que quitarnos a nosotros del camino. Cuando nos quita a nosotros del camino, Él vuelve su atención para ponerla sobre Israel otra vez. Nosotros no pasamos por la tribulación. ¿Por qué? La tribulación no tiene nada que ver con nosotros. Si usted va a Daniel capítulo 9 para ver las 70 semanas de Daniel, usted ve que Cristo fue crucificado en la semana 69 y empieza justo después la 70ª semana, la semana 70, y la iglesia no aparece. Nosotros somos una dispensación parentética, ¿okay? Un paréntesis en el plan de Dios, porque los judíos rechazaron al rey y el reino. Entonces Dios nos dio a nosotros las bendiciones que iba a dar a ellos. Mientras tanto, pero luego un día de estos nos va a arrebatar, nos va a quitar del camino para que Él pueda volver a su plan con Israel. Esto vemos en Romanos 11, 25. Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermanos, hablando a los cristianos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque ellos rechazaron al rey, a Jesús. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando ya haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿qué pasa? Cristo vendrá para arrebatarnos. Y Dios vuelve a su plan, versículo 26, y luego, después de nuestra salida, luego, todo Israel, judíos de cada una de las 12 tribus, todo Israel será salvo, como está escrito. Vean la salvación de Israel en la segunda venida. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios borra la culpa de Israel en la segunda venida. En la segunda venida. Entonces vemos en la fiesta del día de la expiación una anticipación de ese gran día cuando Cristo viene para borrar la culpa
de su pueblo. Entonces todo este grupo, ese último grupo de 3 fiestas, empezando con la fiesta de las trompetas y luego el día de expiación y luego la última que ahora vamos a ver, todo eso ya nos señala el fin de los tiempos, el final del plan redentor de Dios para su pueblo y para el mundo. Ok, la última fiesta. Levítico 23, versículo 33. Séptima fiesta. Esta es buena. Ok, si usted ya se perdió, lo siento mucho. Porque se va a perder más ahora. Pero este es buenísimo. Si tiene que ya bajar el MP3 para escucharlo otra vez, leer las notas y todo, hágalo, porque es demasiado interesante y muy importante para nosotros. Versículo 33, la fiesta solemne de los tabernáculos. Este es un cuadro del tiempo cuando Dios mismo viene para hacer su tabernáculo entre los hombres. Versículo 33 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová y véalo. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Que esta última fiesta toma lugar en el mismo mes séptimo. Y es la 7ª fiesta anual, es la última. Después de esta fiesta ya no hay nada más que hacer. Digamos, después de esta fiesta, todo se acabó. Y empieza de nuevo el siguiente año con la Pascua. Y Dios va dando esta misma enseñanza a su pueblo cada año. Esta fiesta, como dice este pasaje de 33 al 36, esta fiesta empieza con un día de reposo. Empieza con un día de reposo, dura una semana, 7 días. Y el 8º día, muy importante, que hay un 8º día que se menciona en ese pasaje, el 8º día también es día de reposo, es un día santo, donde no pueden trabajar. Entonces al llegar al 8º día de la fiesta de los tabernáculos, que es un día de reposo, todo termina. Dios menciona el 8º día después de la fiesta de los tabernáculos y dice, hasta ahí no más. Y aún antes de dar los detalles acerca de qué hacemos durante esta fiesta, los versículos 37 y 38, Dios nos da un resumen de todas las fiestas en 2 versículos. Él dice en 37, estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones. Cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Estos 2 versículos dan un resumen de todas las fiestas solemnes, como si fuera, digamos, el último pasaje del capítulo. Pero siguen todos los detalles de esta fiesta. ¿Qué está Dios diciendo? Dios está diciendo, ok, menciona la fiesta solemne de los tabernáculos. Menciona que son 7 días, ok, de fiesta. El 8º día es el último día de reposo. No hagan nada de trabajo, ¿verdad? Y cuando Él menciona el 8º día, ahí ese 8º día todo termina. Y con estos 2 versículos dando un resumen de todo, es como Dios diciendo, consumado es. Diciendo, ya, no hay nada más. Con esta fiesta y el 8º día de esta fiesta todo termina. Todo termina. Con la fiesta de los tabernáculos, el 8º día después de esta fiesta, todo termina. Y después, versículo 39, Dios da los detalles de la celebración de esta fiesta de los tabernáculos. Véalo. 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por, ¿cuántos días? 7 días. Primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árboles hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os
regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. 7 días de fiesta, es 7 días de gozo y regocijo. Le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Otra vez mencionado, son 7 días la fiesta. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. La fiesta de tabernáculos, obviamente un tiempo de gran gozo, de regocijo entre los redimidos del pueblo de Dios. Es una fiesta, vez tras vez Dios dice, son 7 días, son 7 días, son 7 días de fiesta. Y luego menciona el octavo, que es día de reposo. Esta fiesta de los tabernáculos es un cuadro del día cuando Dios hace su tabernáculo con los hombres. Cuando Dios viene para hacer su tabernáculo aquí con nosotros. Eso sucede al final del gran plan redentor de Dios. Es el día de la segunda venida de Cristo Jesús. Él viene para estar en esta tierra y vivir aquí 1000 años, que se llama el milenio. Ve a Mateo 17. Mateo 17. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Yo voy a leer los primeros 4 versículos. Es la historia del monte de transfiguración. ¿Cuántas veces hemos leído esta historia, oído un mensaje sobre esta historia y alguien dice algo como que, ay Pedro, pobre Pedro, tan tonto, abre la boca y mete la pata, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Porque vea lo que el pasaje dice. 17:1. Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, los llevó aparte de un monte alto, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, Cristo en su gloria. Cristo como la estrella de la mañana. Cristo manifestando su gloria. Versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y todos dicen, ay, pobre Pedro, no sabía qué estaba pasando y tan tonto quiere hacer unas enramadas. ¿Qué estará pensando ese hombre? No, sabe, Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús en este pasaje en su gloria. Ellos vieron a Jesús en la segunda venida. Ellos están viendo a Jesús llegar sobre el monte en su gloria. Ellos están viendo a Cristo Jesús en su gloria sobre la tierra. Ellos están viendo un cuadro de la segunda venida. Y también vieron a Moisés y a Elías. ¿Por qué? Porque al final de la tribulación hay 2 testigos en Apocalipsis 11. Y si usted ve los milagros que hacen esos 2 testigos en Apocalipsis 11, usted verá que son Moisés y Elías. Ellos están viendo a Cristo Jesús en su segunda venida. Y Pedro reconoció cuál día fue, y por esto, en el versículo 4, él quería hacer 3 enramadas. Hermanos, Pedro quería hacer 3 tabernáculos. 3 tabernáculos, ¿por qué? Porque la segunda venida sucede durante la fiesta de los tabernáculos. Porque es el día cuando Dios en su gloria viene a esta tierra para hacer su tabernáculo entre los hombres. Ahora otra vez regresemos a Zacarías. Estamos en Mateo, entonces vamos a la izquierda, nos topamos con Malaquías y luego penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías. El último capítulo, Zacarías 14. Zacarías 14. Si usted lee todo este capítulo, usted ve los primeros versículos tienen que ver con la segunda venida de Cristo Jesús, su venida gloriosa cuando Él viene para reinar con una vara de hierro para conquistar este mundo. Y luego, después de establecer su reino, vemos un vistazo ahí al milenio en el versículo 16. Zacarías 14, 16. ¿Cómo será en el milenio? ¿Cómo será cuando Dios en su gloria está aquí, viviendo entre los hombres?
Zacarías 14:26 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones, que sobreviven, eso, de la segunda venida, de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año. O sea, es una fiesta anual. Es una fiesta solemne anual que ellos están celebrando. De año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar ¿cuál fiesta, hermanos? La fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Durante todo el milenio, cada año, de año en año, todo el mundo va a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque será una conmemoración de la segunda y gloriosa venida de Cristo Jesús, el día cuando Dios hizo su tabernáculo aquí entre los hombres. Y esto será lo último del plan de Dios, su plan redentor. Y así todo termina, ¿verdad? Después de la fiesta de los tabernáculos, todo termina. Después de la segunda venida de Cristo Jesús y su tabernáculo entre nosotros en el milenio, todo termina. ¿O no? Porque luego viene ¿qué? Nuevos cielos, nueva tierra y una nueva Jerusalén. Ve a Apocalipsis 21. Es por eso que Dios menciona que la fiesta de los tabernáculos dura 7 días. Lo dice varias veces, 7 días, 7 días, 7 días, 7 días. Apocalipsis 21. ¿Por qué? Porque el octavo día es un día de reposo. El octavo día, después del día de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, es un nuevo comienzo. Y es un comienzo cuando el hombre no tiene que trabajar. Y eso es un comienzo cuando todavía el pueblo está viviendo en los tabernáculos. ¿Por qué? Porque es el día cuando Dios hace su tabernáculo entre los hombres de para siempre. Es un cuadro de la eternidad. Apocalipsis 21 del 1 al 3 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, después del milenio. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, véalo, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Después de todo el plan de redención durante toda la historia del hombre, son 7 días. 7 días de creación, 7,000 años. 4,000 años en el Antiguo Testamento, desde Adán hasta Cristo. 4 días. Luego, 2010 estamos aquí. 2 días más en la iglesia. Nos queda un día más de reposo, 7º día de reposo. 7 días de la creación. 7 días de eso. ¿Por qué? Porque el 8º día es un nuevo comienzo. Y es un día de reposo. Y es el día cuando Dios hace su tabernáculo entre los hombres para siempre. Ahora, mi pregunta esta mañana, ¿no quiere usted formar parte de toda esta obra que Dios está haciendo? ¿No quiere formar parte de esto? ¿No quiere un futuro con Dios? ¿No quiere ver todo esto y su realización? Tanto en nuestros días como en el arrebatamiento, como en el futuro. Con todo lo que va a pasar con Jesucristo, con los tabernáculos, en el milenio y en la eternidad. ¿No quiere formar parte de esto? Amén, 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 claro que sí. Porque si quiere formar parte de eso, tenemos que ir otra vez al comienzo. Tenemos que ir otra vez a los primeros versículos de Levítico 23 y el 7º día. 7º día. ¿Por qué? Porque el 7º día nos recuerda de la ley. La ley que nosotros hemos violado, la ley que Dios ha escrito en nuestros corazones, ¿sí o no? Claro. ¿Ok? Dios dice, no mentirás. Y nosotros hemos mentido. Dice, no hurtarás, y nosotros hemos robado. Dice, no cometerás adulterio, pero Cristo dice, con solo una mirada
ya hemos cometido adulterio del corazón. Dios ve nuestra vida secreta, Dios ve, Dios conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos. Dios sabe qué tan malos somos, y yo digo, más malo no podemos ser. Esto es lo que nos muestra la ley. Pero la ley nos lleva a la Pascua, y la Pascua es la primera fiesta. Si usted quiere la salvación, ¿sabe? No se encuentra en ningún otro. La salvación está en Cristo Jesús, nuestra Pascua. El que se ofreció a sí mismo por nosotros en la cruz, derramó su sangre para rescatarnos a nosotros de la pena de muerte. Pero usted tiene que aplicar la sangre personalmente. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Él y únicamente en Él para salvarlo. Y reconocer que justo después de morir en la cruz, Dios rasgó en dos ese velo. ¿Por qué? Porque después de convertirse a Cristo Jesús, lo que uno debe hacer es andar en comunión con Dios, y eso requiere sana doctrina y una sana vida. Comunión con Dios. Así es como Dios quiere que andemos. Y lo demás, hermanos, lo demás, todavía nos queda un versículo en el pasaje. Levítico 23. No hemos terminado la lectura para la mañana. Si nosotros ya tenemos a Cristo, si nosotros ya estamos bajo la sangre del Cordero, si nosotros ya tenemos nuestro futuro asegurado, nuestra esperanza ya está en Cristo. Vea lo que dice el último versículo de este capítulo. Levítico 23, 44. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. A veces como que leemos un versículo y es tan sencillo y seguimos leyendo. Pero en este versículo, ¿sabe? Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas de Jehová. Cuando Dios Jehová dio a Moisés las palabras para entregar a Israel, Moisés cumplió al pie de la letra. Cada cosa que Dios le dio a Moisés que hacer, Moisés lo hizo al pie de la letra. Cada cosa que Dios le dio a Moisés para escribir y entregar, decir a la nación de Israel, Él lo hizo al pie de la letra. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Si nosotros queremos gozar con Dios y gozar hoy de la vida que tenemos en Cristo Jesús, si queremos formar parte de ese gran gozo y regocijo que viene en el plan redentor de Dios, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que enterarnos de lo que Dios dice y hacerlo a pie de la letra. ¿Qué es lo que el pastor siempre dice? Lea la Biblia y obedezca lo que dice. Escuche la voz de Dios y cumpla lo que Dios dice al pie de la letra. Si hacemos esto, hermanos, estamos bien. Si lo hacemos, estamos bien. Porque estamos creciendo todos los días en santidad, creciendo en Cristo Jesús. Y es por eso, otra vez, por eso, que el año que viene lo que queremos como una iglesia es montar todo un programa, todo un plan. Usted va a verlo en la pizarra si quiere fijarse. Ya cuando ustedes vayan para la comida, ¿ok? Y el refrigerio, ahí en la pizarra está el plan de lectura para este año. ¿Por qué? Porque queremos montar un plan de lectura congregacional para que como una iglesia nosotros estemos leyendo la Biblia todas las semanas en los mismos pasajes, sacando el mensaje del domingo de las lecturas que estamos leyendo toda la semana. Porque esa es nuestra vida. Leemos la Biblia y obedecemos lo que dice para crecer en Cristo, glorificar a nuestro Dios en sumisión y obediencia. Ahora, si usted no tiene la seguridad de su salvación, que sepa, solo en Cristo hay salvación. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino al Padre, solo por Él, solo por Él. Entonces, si usted quiere saber más sobre la salvación, hable conmigo después del servicio. También va a haber un grupo de oración aquí también. ¿Okay? Jana tiene su grupo aquí. Si usted es una mujer o una señora y usted quiere hablar con otra señora, ahí están. Hable con alguien. Hable con alguien. O simplemente busque un lugar aparte para hablar con Dios y arreglar cuentas con Él. Entonces, oremos y terminamos.